que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué dice? Culto racional. Luego en el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así es que a este segmento se asigna este título de Deberes Cristianos. Bueno, para aquellos que hayan estudiado la palabra, pues sí, en los originales no se menciona este título, pero creo que es apropiado. Yo creo que esto debería ser un deber de todo aquel que dice, o como empieza Pablo escribiendo, hermano. ¿Hermano qué? En Cristo. Entonces es una obligación, es un deber de cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí no hay distinción de hombre o mujer, o de edad, ¿no? O de posición, o de privilegios, sino que este es un llamado para todos. Todos nosotros estamos llamados a tener esa renovación de nuestro entendimiento, que es parte de esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es que, ¿cuántos hermanos hoy hay en este lugar o en esta noche? Amén. Todos, ¿verdad? ¿Sí? Así es que este tema es para usted, es para cada uno de nosotros. Por favor, entonces, quiero que repitamos nuevamente lo que dice en el primer versículo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional, nuestro culto sentimental, no religioso, ¿verdad? No, racional. Interesante. O sea que esto es algo que nosotros ofrecemos con conocimiento de causa. Sabemos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Es un culto racional. Bueno, Pablo hace una distinción en este momento, que es el que está hablando, ¿sí? Obviamente guiado por el Espíritu Santo. Y es que en ese entonces había un culto que era falso. Había un culto que era religioso. Entonces él hace énfasis que hay un culto que es diferente. Hay un culto que es auténtico. Hay un culto que es racional, ¿sí? Pero es que el culto de ese tiempo, el cual descansaban muchos de los judíos, era un culto que estaba basado en la religión, en las formas de la religión. Y eso no agradaba a Dios. Por eso es que él hace énfasis mucho en este culto que es racional. Es el que nosotros estamos ofreciendo en esta oportunidad. Y vamos a ofrecer en estos días, y espero que sea todo este año y toda nuestra vida. Entonces, normalmente cuando nosotros asociamos esta palabra culto, ¿qué es lo que entendemos? Nosotros decimos voy a ir al culto, ¿sí o no? Y entendemos que el culto es este servicio, esta liturgia que nosotros tenemos, ¿sí? Los domingos o cualquier día que sea, así como hoy, ¿sí? Esto no es un culto. Esto es algo que debemos entender muy bien. Esto no es un culto. Esto es una reunión que nosotros tenemos. Pero culto no es esto. Culto no es un edificio, no es un lugar donde nosotros le ponemos el nombre de una iglesia, como en este caso sería el remanente, sino que Pablo lo deja ver bien claro. ¿Quién es el culto? ¿Quién es el culto? El culto somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el culto, ¿ya? Entonces, cuando se utiliza la palabra culto, en la palabra es esa autoentrega personal, total, ¿sí? Plena. Y no es esa forma religiosa que nosotros creemos. No es el culto litúrgico, no es eso. Nosotros somos esos sacrificios vivos de que Pablo está hablando. Nosotros somos en todo caso, el culto racional que Dios espera. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Pues entonces se da cuenta qué importante es lo que es la renovación del entendimiento, ¿verdad? Empezando por esto, de que nosotros somos los que vamos a hacer ese culto racional todo este año 2018. Así es que, por favor, sigamos acá. Hace énfasis Pablo de que es un culto racional también, estudiando un poco al respecto, él hace énfasis en esto, de lo importante que es. Porque hay muchas cosas en las cuales nosotros hacemos muchos sacrificios, pero Pablo está hablando acá de un sacrificio que es racional, que es el más importante, es en el que mayor énfasis tenemos que poner cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, ¿sí?
Pero ¿qué clase de sacrificios? Por ejemplo, nos levantamos temprano nosotros normalmente para ir a nuestro trabajo. Muchos de ustedes son muy diligentes en su trabajo y se levantan temprano para estar a tiempo. Algunos de ustedes incluso dedican horas extras para terminar bien su trabajo. Y eso es bueno. Esos son sacrificios que normalmente nosotros hacemos, ¿sí? O muchos de los jóvenes que hoy están presentes pues trabajaron en las vacaciones y los felicito por eso. Y fueron sacrificios que ellos hicieron, ¿verdad? Pudiendo tener vacaciones, pues trabajaron. Otros quizás quemaron pestañas todos este año, como se dice normalmente, para terminar sus estudios, ¿sí? Y eso es bueno también, y es otro tipo de sacrificios. También otros quizás ahorita ya están más preocupados por el qué comen, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás, o conozco algunas personas que procuran comer cosas sin gluten. Y en este tiempo que ya vino la época de los tamales, del pavo, tanta cosa que comimos, ahora estamos preocupados por la dieta, ¿verdad? Nos metemos una dieta y hacemos sacrificios para quitarnos esas libritas de más que nos metió esta época. Otros, incluso en este tiempo yo fui a la casa de mi suegro y vi que mucha gente se levantaba temprano, seguramente ponen su alarma porque dijeron yo voy a hacer ejercicio y quiero mantenerme en forma, y se levantan temprano y hacen ejercicio. Hacen ese tipo de sacrificios, porque para mí yo preferiría quedarme durmiendo, pero ellos lo hacen, está bien. Y muchos de nosotros invertimos tiempo para hacer sacrificios en nuestro cuidado personal. Las mujeres quizás en sus cremas que se ponen, ¿verdad? En peinarse, qué sé yo, ¿verdad? En arreglarse su pelo. Dedican mucho tiempo, son sacrificios, o quizás no son sacrificios para ellas, ¿verdad? Pero creo que hay un mejor sacrificio, ¿sí? Hay algo de lo que la Biblia nos está hablando que es más importante que todas esas cosas. No estoy diciendo que no sean buenas, porque es bueno que usted sea diligente en su trabajo. Es bueno que los jóvenes sean diligentes también en sus estudios. Es bueno que usted cuide su templo, su cuerpo, ¿verdad? Que no le meta cualquier cosa. Si no, mire el pastor cómo se cuida. O lo cuidan, mejor dicho. Entonces es importante, eso es bueno. Pero hay un sacrificio que está por encima de todos los demás, ¿sí? Somos nosotros mismos. Somos ese culto racional que Dios está esperando. Nosotros, sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Para quién? Para Dios. No para el hombre. No para el pastor. No para la iglesia. Para Dios. Para Jesús, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Bueno, ¿qué más? Sigamos ahondando en esto por el tiempo. Romanos 12, siempre acá en el segundo versículo, dice: no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Pablo en este segundo versículo hace énfasis en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. En el último servicio de este año, del 2017, ya me estoy confundiendo nuevamente, del año 2017 se nos habló sobre la renovación. No es un examen, pero espero que algunos de ustedes recuerden, fue este sábado. ¿Qué significa renovar o renovación? ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Cambiar. Estuvo hasta proyectado. Bueno, espero que pongan atención. Entonces, sí, renovar es cambiar hasta cierto punto. Creo que lo de hoy nos va a servir para poder entender más qué es lo que Dios está esperando de una renovación. Así es que estaba viendo que hay dos formas en las cuales se puede pensar, mejor dicho. Si uno analiza bien este versículo, entenderá que hay una forma de pensar en el mundo y hay una forma de pensar en Dios. Hay una dicotomía en este aspecto y son totalmente opuestas. Pues Dios espera que nosotros tengamos una renovación de nuestro entendimiento para que nuestra forma de pensar esté de acuerdo a la forma de pensar ¿de quién? De Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos en las cosas del mundo? Muchas veces nos dejamos envolver por las cuestiones o las cosas que escuchamos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la gente hoy en día? Disfrutar la vida porque se vive una sola vez, ¿sí? Es que la vida hay que disfrutarla.
Probad de todo. Mira, aquí de lo único que uno se arrepiente es de lo que no ha probado. Entonces, probad de todo. ¿Sí o no? Tal vez solo yo lo he escuchado y usted no lo ha escuchado. ¿Eh? Qué bueno si usted no lo ha escuchado. Y por eso es que hay mucha gente que fuma, toma, masca, chicle, tururú. No, esa es, esa es otra cuestión. Total es que la gente hace de todo, ¿sí? Y prueba de todo. ¿Qué más se dice también en este tiempo? Miren, es mejor pedir ¿qué? Perdón que permiso, dice la gente, ¿verdad? Y igual le da rienda suelta al pecado. Pero la acción de renovarse es diferente y tiene varias significaciones y connotaciones. Y de esto es lo que yo quiero hablarles en esta noche. Son 3 nada más. La primera de ellas, cuando hablamos de renovación del entendimiento, tenemos que entender que es algo personal. Es algo personal. Bueno, la palabra renovación es traducida del vocablo griego anakainosis, pero utiliza un prefijo. El prefijo es ana. Y este prefijo significa cada uno o por todo hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Es cada persona, cada hombre, cada mujer. Esto es personal, ¿sí? La responsabilidad de renovarnos es de cada uno de nosotros. Yo no puedo renovar a Elba Raquel, no puedo hacer eso por ella. Ni tampoco ella lo puede hacer por mí. Yo decido renovarme. Entonces esto es algo íntimo, esto es algo individual. Es tu responsabilidad. Si usted no quiere renovarse, no se va a renovar, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, nosotros, si estamos aquí hoy presentes, es porque deseamos ser renovados, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces, diga conmigo, ¿es mi responsabilidad? Renovarme. Renovarme. Muy bien, es una buena confesión. Segundo aspecto en cuanto a la renovación del entendimiento. Es una acción constante. ¿Sí? La renovación demanda que haya continuidad. La renovación no es algo que sucede hoy y mañana ya no me sigo renovando. No, la renovación no se puede estancar. La renovación es una actividad constante que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar en todo tiempo. ¿Sí? Alguien muy sabio me dijo en una ocasión, mira, lo único constante, y ustedes lo conocen, lo único constante en la vida es el cambio, dice. Y tiene razón. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios que se dan con los tiempos, ¿sí? En la sociedad. Para eso necesitamos estarnos renovando continuamente nuestro entendimiento. ¿Cómo así? Nuestro cuerpo es el mejor ejemplo de eso, ¿sí? Nuestro cuerpo constantemente se está renovando. Nuestras células constantemente se están renovando. Si usted se cae, yo no estoy deseándole que usted se caiga, pero si usted se cae allá afuera al salir de acá, se va a raspar, no le va a quedar la herida ahí por siempre. Se le va a formar una costra, después van a haber células nuevas ahí y le va a salir piel nueva, ¿sí o no? Eso es renovarse. Igual, las uñas siguen creciendo, ¿no? Y algunos las tienen como que fueran águilas usted. Se van renovando. El cabello se cae y se va renovando, en algunos más que en otros, ¿verdad? Aunque ayer entendía que para los judíos el ser calvo es una maldición. Uy, Señor. Pero no somos judíos, gracias a Dios. Nosotros los de la promesa son los que creemos en Jesús. Así es. Así es que si sufrimos una infección, se mueren muchas células, pero el cuerpo se defiende y se va renovando. Y así es continuamente este proceso. Pero llega un momento donde el cuerpo empieza a envejecer. Ya la renovación no es tan constante. Y cuando ya empezamos a envejecer y ya no hay renovación, pues obviamente un cuerpo que no se renueva es un cuerpo que está muerto. De igual manera. Por eso que la renovación del entendimiento es algo constante. Usted no puede pretender, y yo me renové, ya estuvo, ya no más.
ya tengo todo el entendimiento. Usted va a envejecer en ese momento. Si usted no se está renovando, usted está envejeciendo y tarde o temprano usted va a tener muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto también? Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que hasta que el día sea perfecto, dice. Es renovación, o sea, vamos de aumento. O sea, no es estático. Hasta que el día sea perfecto es cuando ya estemos delante de la presencia de Jesús. ¿Sí? En 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Por tanto nosotros, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces habla de un proceso de renovación. Pero muchas veces nos aferramos a las glorias pasadas. ¿Sí? Y no es que eso sea malo, pero usted se está secando. No podemos vivir aferrados al pasado nada más y a lo que antes vivimos. Algún tiempo nos van a servir y nos van a dar fuerza, pero no todo el tiempo. Dios desea que nosotros vayamos de gloria en gloria, que experimentemos en todo tiempo, ¿verdad? La gloria de Dios. Y eso nos va renovando continuamente. Lo que usted está haciendo hoy y lo que va a hacer todo este año le va a permitir a usted estar renovándose, rejuveneciéndose en el Señor. Así es que la renovación entonces es algo ¿qué? Constante, ¿sí? No es algo estático, no es algo temporal, no es algo puntual, sino que es algo que todo el tiempo tenemos que estar renovándonos. Y por último, y no por eso menos importante, es que cuando se habla de renovación del entendimiento en la Biblia, en una descripción que encontré en un diccionario griego y español, dice que es ajustar la visión. O sea que cuando se habla de renovación se está diciendo, el creyente, el hermano en Cristo, tiene que ajustar su visión moral y espiritual y colocarla en algo. ¿Y en qué se coloca? En Dios. ¿Sí? Es lo que habíamos leído en el versículo 2. ¿Sí? Nosotros tenemos que colocar nuestra visión en Dios. Y eso es renovación también. Entonces, si nosotros mantenemos esa visión en Dios, vamos a tener ese efecto renovador. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento? ¿Sí? Realmente nuestro entendimiento, nuestros pensamientos después van a redundar ¿en qué? En acciones, ¿sí o no? Por eso es que es importante que nosotros mantengamos nuestra visión ajustada a Jesucristo. Porque si nuestros pensamientos están alineados con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús hizo, nuestras acciones van a ser iguales, ¿sí o no? Y eso nos va a ir renovando continuamente. Por eso es que es importante que nosotros tengamos nuestra visión dirigida no hacia el mundo, sino que hacia Jesús. Entonces, una mente renovada redunda en acciones renovadas. Así de sencillo. Yo creo que no hay que ser muy docto en esto. Por sentido común se entiende. Son 3 elementos importantes en cuanto a la renovación del entendimiento, pero va a haber muchísimo más sobre esto. Porque la renovación del entendimiento tiene secuelas y tiene consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en todos estos meses. Lo que el Señor nos va a estar revelando. Así es que yo con esto termino y yo quisiera que por favor nos pusiéramos de pie y quisiera que ocupáramos este último momento para poder enfocarnos en Jesús y darle nuestra mejor adoración, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren tener una mente renovada? Yo creo que no hay ninguno que no lo quisiera. Yo quiero tener una mente renovada. Hoy solo vimos un pequeño aspecto de esto, ¿sí? Pero Dios desea que nosotros seamos renovados enteramente, en todas las áreas,
en todas las cosas. Yo quiero ser transformado. Así que demos libertad al Espíritu Santo de que Él nos pueda transformar.